Cristo el Señor resucitó, su amor fue más fuerte que la muerte. Cristo el Señor resucitó. Palabra y adoración, un espacio para que escuches la voz de Jesús. La voz de Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya al Señor. Paz y bien, te habla Fray Alejandro. Una vez más nos encontramos en este remanso, en este espacio de espiritualidad que el Señor nos regala para poder sumergirnos en el misterio de su palabra, esa palabra que quiere recrearte, que quiere tocarte el corazón, que quiere una vez más llenarte de su presencia. En las lecturas que te compartí el domingo pasado, los discípulos, representados por Pedro, eran investidos por la autoridad del resucitado. Y concretamente era esto para una misión, para la misión que tenían como apóstoles, como pescadores de hombres, como pastores del rebaño. Hoy la liturgia da un paso más. ¿En quién tienen que inspirarse los seguidores de Jesús en el ejercicio concreto del ministerio pastoral? Y justamente en un contexto de controversia acerca de quién es Jesús con los judíos, en medio del cual emerge como fondo esa crítica profética acertada contra aquellos pastores del pueblo que se comportan como ladrones, salteadores, mercenarios. Esto ya estaba en los profetas. Justamente aquí aparece como contraste la figura ejemplar de Jesús. Jesús es el buen pastor identificado con sus ovejas, el buen pastor que vive en una comunión íntima con el Padre. Escucha lo que nos presentan los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 13. En aquellos días, Pablo y Bernabé continuaron su viaje, y de Perge fueron a Antioquía de Pisidia. El sábado entraron en la sinagoga y se sentaron. Cuando se disolvió la asamblea, muchos judíos y prosélitos que adoraban a Dios siguieron a Pablo y a Bernabé. Estos conversaban con ellos, exhortándolos a permanecer fieles a la gracia de Dios. Casi toda la ciudad se reunió el sábado siguiente para escuchar la palabra de Dios. Al ver esa multitud, los judíos se llenaron de envidia y con injurias contradecían las palabras de Pablo. Entonces Pablo y Bernabé, con gran firmeza, dijeron: a ustedes debíamos anunciar en primer lugar la palabra del Señor, pero ya que la rechazan y no se consideran dignos de la vida eterna, nos dirigimos ahora a los paganos. Así nos ha ordenado el Señor. Yo te he establecido para ser luz de las naciones, para llevar la salvación hasta los confines de la tierra. Al oír esto, los paganos, llenos de alegría, alabaron la palabra de Dios, y todos los que estaban destinados a la vida eterna abrazaron la fe. Así la palabra del Señor se iba extendiendo por toda la región. Pero los judíos instigaron a unas mujeres piadosas que pertenecían a la aristocracia y a los principales de la ciudad, provocando una persecución contra Pablo y Bernabé, y los echaron de su territorio. Estos, sacudiendo el polvo de sus pies en señal de protesta contra ellos, se dirigieron a Iconio. Los discípulos, por su parte, quedaron llenos de alegría y del Espíritu Santo. Esta lectura de los Hechos de los Apóstoles es la consecuencia de otro discurso fundamental, querigmático, de los que aparecen frecuentemente en el libro de los Hechos de los Apóstoles.
Pero esta vez su artífice es Pablo, y lo es ante un auditorio judío, pero con presencia de paganos que se habían hecho prosélitos, temerosos de Dios. Ya se han roto las barreras fundamentales entre el cristianismo y el judaísmo. Los seguidores de Jesús recibieron un nombre nuevo, el nombre de cristianos, y esto en la gran ciudad de Antioquía, de Siria. Y esta comunidad delegó a Bernabé y a Pablo para anunciar el Evangelio entre los paganos. Este es el contexto en el que estamos. Todavía esas iniciativas son tímidas, pero van a resultar concluyentes. Ahora, en la otra ciudad de Antioquía, Antioquía de Pisidia, se nos ofrece un discurso típico, independientemente del discurso de Pedro en la casa de Cornelio, que está en el capítulo 10. El sábado siguiente, el número de paganos directos se acrecienta, y los judíos de la ciudad no lo van a poder soportar. Sobre el texto del profeta Isaías, capítulo 49, versículo 6, se justifica que los cristianos proclamen el Evangelio de la vida a todos aquellos que están buscando a Dios con un corazón sincero. Porque el Evangelio justamente es ese juicio crítico contra nuestras posturas enquistadas en privilegios que son signos de muerte mucho más que caminos de vida. La consecuencia del primer discurso de Pablo en los Hechos de los Apóstoles no se va a hacer esperar. El autor del libro, San Lucas, le reservó este momento en que ahora ya se dejan ver como claras ciertas posturas que se van a confirmar en el capítulo 15 de los Hechos. Posturas sobre la aceptación definitiva de los paganos en el seno, en la vida misma de la comunidad judeocristiana. Pensá en esa presencia masiva de paganos que tanto molestó a los judíos, que se llenaron de envidia, que comenzaron a responder con insultos a las palabras de Pablo. Se produjo una situación parecida a la de Nazaret, cuando Jesús comentó en la sinagoga de su pueblo un texto de Isaías, pero allí no hizo milagros, no hizo esos milagros que hacía en otras partes. En todo el Nuevo Testamento se alude muchas veces a esa tragedia de Israel, que siendo el pueblo elegido, cuando llegó su hora, rechazó el Evangelio. La hostilidad de los judíos pone todavía más en relieve el coraje de los apóstoles y descubre las dos actitudes que pueden adoptarse ante el Evangelio. Los judíos lo rechazan y se quedan con sus prejuicios. Los gentiles lo aceptan y alcanzan la vida eterna. Esta expresión, vida eterna, es típica de San Juan. En los Hechos se habla generalmente solamente de vida, pero en ambos casos, sin embargo, se trata del contenido, de la promesa del Evangelio. No se trata de una predestinación en sentido absoluto, justamente porque de ser así, no tendría sentido hablar de la responsabilidad de los judíos, y esto se hace en el versículo 46. Sin embargo, no satisfechos con haber arrojado a Pablo y a Bernabé de la sinagoga, los judíos pretenden ahora echarlos de la ciudad, echarlos del territorio, y lo consiguen con la ayuda de algunas mujeres influyentes, aristócratas, con la ayuda de gente importante. Pero la misión tiene que continuar. Mientras haya ciudades en el mundo que aún todavía no hayan escuchado el Evangelio. Y es así que los apóstoles sacuden el polvo de sus pies ante las puertas de Antioquía en señal de protesta y se dirigen a Iconio, una ciudad que está a unos 130 kilómetros de distancia. Cuando las viejas iglesias se conviertan en sinagogas, el mensaje de Jesús
emigra a los que parecían más alejados. La historia, tantas veces, vuelve a repetirse. Qué importante es reflexionar sobre la actitud de estos pastores, que llevan la vida a las ovejas. Te invito a que medites en esto, escuchando este tema musical de Doris Machín, El Buen Pastor. Perdida andaba yo, errante por el mundo, inundada en el vacío que el pecado me brindó, como una oveja descarriada, sin saber por dónde iba, sin detenerme a contemplar la maldad que me atrapaba. Pastor de mi corazón, con voz fuerte me llamabas, cuesta arriba, cuesta abajo, no cansabas en buscarme, y allí enredada en los espinos, en el lodo cenagoso del valle de sombras, me encontraste, me libraste, me limpiaste y me amaste. Sanas tú, con tu amor y tu ternura, a pesar de las ofensas que en mi vida pueda haber. Con tu amor tú me perdonas, con tu sangre hoy me limpias, y es tu gracia que me cubre y me hace nueva hoy. De mi corazón, con voz fuerte me llamabas, cuesta arriba, cuesta abajo, no cansabas en buscarme, y allí enredada en los espinos, en el lodo cenagoso del valle de sombras, me encontraste, me libraste, me limpiaste y me amaste. En momentos de oscuridad, al tropezar en los escombros de mi vida, fue cuando el buen pastor su vida dio por mí, extendió su mano y me hizo vivir. Pastor de mi corazón, con voz fuerte me llamabas, cuesta arriba, cuesta abajo, no cansabas en buscarme, y allí enredada en los espinos, en el lodo cenagoso del valle de sombras, me encontraste, me libraste, me limpiaste y me amaste.
Te invito a orar conmigo con el Salmo 99, que dice así: somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Aclame al Señor toda la tierra, sirvan al Señor con alegría, lleguen hasta Él con cantos jubilosos. Somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Reconozcan que el Señor es Dios, Él nos hizo y a Él pertenecemos. Somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Qué bueno es el Señor, su misericordia permanece para siempre, y su fidelidad por todas las generaciones. Somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Qué bueno eres, Dios mío, en primer lugar, por incitarnos a estar alegres, y además, por llevarnos a esa alegría dándonos motivos tan fuertes, tan intensos. Vos nos decís, alégrense, y enseguida nos decís los dos motivos por los que tenemos que alegrarnos, regocijarnos. Primero, por el motivo esencial: alégrense porque Dios es Dios. Y luego, un motivo accidental, secundario: alégrense porque ustedes son obra de Dios, hijos de Dios. Alégrense, en primer lugar, antes que nada, principalmente, por la felicidad de Dios, de que Dios es Dios. Y después, en segundo lugar, secundariamente, por nuestra felicidad particular, porque somos la obra de sus manos, porque somos ovejas de su rebaño, porque somos sus hijos destinados a verlo eternamente, a estar sentados eternamente en el hogar paterno, en la casa del Padre en el cielo. Que la tierra entera aclame con júbilo al Señor. Sirvan a Dios con alegría, pongan su alegría en Dios. Él es perfecto, es infinito, es totalmente amable. Ámenlo a Él únicamente. Quieran únicamente su bien. Anhelen únicamente su bien. Gocen por su bien por encima de todo. Dejen de vivir en ustedes mismos, dejen de vivir en las criaturas. Vivan en Él. Pongan su alegría, pongan su felicidad en Él. Que toda su dicha consista en la felicidad que Él posee. Deseen su bien por encima de todo. No pongan su suprema alegría en ser felices ustedes mismos, sino en saber que Él es feliz. Y como saben que Él es infinita y eternamente feliz, alégrense, alégrense. Sirvan a Dios con alegría. Tenemos que servir a Dios porque Él es feliz, con alegría. Porque para nosotros, si lo amamos, no hay nada más dulce que servirlo. No hay nada más importante que hacer su voluntad. Y para nosotros esto es dulce en la medida en que lo amamos. Sigue diciendo el Salmo, escuchad: entren en su presencia, arrebatados de alegría. Cada vez que nos acercamos al sagrario, cada vez que la Santa Hostia está expuesta ante nuestros ojos, cada vez que nos recogemos interiormente y que pensamos que Él está allí, en nosotros, alrededor de nosotros, en todas partes, sepamos que Dios es Dios. Es Él el que nos ha hecho. No nos hemos hecho nosotros mismos. Dios es Dios. Dios es infinita, eternamente perfecto. Ese es el motivo esencial, principal.
de la alegría que nosotros tenemos sobre la tierra, lo más hondo de la alegría de los ángeles y de los santos, lo más hondo de toda la alegría perfecta, el abismo infinito, inmenso, sin límites. Es su propia mano la que nos hizo, la que nos dirige, nos conduce. Somos la obra de nuestro amado, constantemente ante sus ojos, sin cesar, movidos por sus manos. Y este es el segundo motivo de esta alegría, inferior al primero en un grado infinito, con toda la diferencia que hay entre Dios y la criatura, pero muy dulce, muy enternecedor, también para el corazón que ama a Dios. Me puedo alegrar porque Él me ama. Qué bueno eres, Dios mío. Nos destinás a la alegría, a la bendición. Y nos das motivos tan fuertes, tan intensos, que las haces nacer infaliblemente en nuestros corazones. Somos el pueblo de Dios, somos sus ovejas. Entren por sus puertas proclamándolo, entren en su templo cantándolo, bendíganlo. Alaben su nombre porque el Señor es bueno. Su misericordia es infinita y su justicia, su verdad, es eterna. Regocijémonos porque somos el pueblo de Dios. Somos la obra de sus manos, somos sus ovejas. Cuando uno ama, uno besa las huellas de los pasos del ser amado. Los objetos utilizados por él son reliquias. Los pedazos, los fragmentos de lo que le sirvió son tesoros. Las obras de sus manos son algo divino, y nosotros lo somos, nosotros, la obra de la mano de nuestro bien amado, la obra perfecta, en el sentido de que somos perfectamente, salvo el pecado y las consecuencias del pecado, la realización de su idea, la realización de su voluntad. Las personas que el ser amado ama, para el corazón que ama, son algo sagrado, más valiosas todavía que todos los otros recuerdos de él. Y nosotros somos esas personas amadas por nuestro bien amado, amadas por él más que los hijos lo son por su padre, más que las esposas por sus esposos. Las personas que él ama, que él dirige, de las que se ocupa constantemente, a quienes él cuida en todo momento, son algo santo, son algo sagrado hasta el infinito para aquel que ama. Y nosotros mismos somos esos seres de los que nuestro amado se ocupa a cada instante, que cuida en todo, que dirige en todo. Qué santos, qué sagrados tenemos que ser a nuestros propios ojos, si vemos en nosotros las obras de las manos de nuestro Dios amado, los seres queridos por su corazón, los hijos bien amados de los que Él se ocupa constantemente. Qué felices somos. Cuántos motivos tenemos para alegrarnos si contemplamos los bienes que Dios derramó sobre nosotros con tanta profusión. Gracias, Señor. Gracias por este amor que derramás sobre nosotros. Gracias, Señor, porque vivimos sumergidos en tu amor. Y este amor de Dios se transforma en cuidado, se transforma en solicitud. Nuestro Dios es un Dios providente, es un Dios que guía, protege, cuida, provee. Es un pastor. Medítalo, escuchando este canto de Cristóbal Fones. Buen pastor. Bajando los montes me ves, pastor fiel,
Conoces mis manos, conoces mis pies, cautivo en mis miedos, me pierdo de ti. Puerta siempre abierta de un solo redil. Contigo a mi lado ya no temo más. Por verdes praderas me llevas a andar. Confío mi vida, enséñame a amar. Firme es tu callado, camino de paz. Dame tu alegría, Señor. Toma mis temores, guía tú mi senda. Buen pastor, lléname de vida. Reconozco hoy tu voz. Cada vez que llamas te escucho, pastor. Sigue mis pasos, justicia y amor. Los cercos se abren liberados. Dame tu alegría, Señor. Cárgame en tus brazos, guía tú mi senda. Buen pastor, lléname de vida. Reconozco hoy tu voz. Lléname de vida, reconozco hoy tu voz. Te invito ahora a que escuches una lectura del libro del Apocalipsis. La tenés en el capítulo 7, versículos del 9 en adelante. Y dice así: Yo, Juan, vi una enorme muchedumbre imposible de contar, formada por gente de todas las naciones, familias, pueblos y lenguas. Estaban de pie ante el trono y delante del Cordero, vestidos con túnicas blancas. Llevaban palmas en la mano. Y uno de los ancianos me dijo: Estos son los que vienen de la gran tribulación. Ellos han lavado sus vestiduras y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le rinden culto día y noche en su templo. El que está sentado en el trono extenderá su carpa sobre ellos. Nunca más padecerán hambre ni sed, ni serán agobiados por el sol o el calor, porque el Cordero, que está en medio del trono, será su pastor y los conducirá hacia los manantiales de agua viva,
y Dios secará toda lágrima de sus ojos. La visión de este domingo, siguiendo el libro del Apocalipsis, no es elitista, es litúrgica, como corresponde al mundo simbólico, pero se reúnen todos los hombres de toda raza, lengua y lugar. Son todos los que han vivido y los que han luchado por un mundo mejor, como hizo Jesús. Los vestidos blancos y la palma en la mano hablan de vida tras una muerte violenta, como la victoria del mismo Señor resucitado. Si en su vida cada uno pudo luchar por una causa, el iluminado de Patmos, Juan, ahora ve que todos viven en comunión, proclamando y alabando la causa del Señor Jesús como su propia causa. Ya no habrá más hambre ni sed, y todos van a beber de la fuente del agua viva. Es toda una revelación de la resurrección. Y esto es lo que nos espera después de la muerte. Por eso vale la pena luchar acá, por la causa de Jesús. ¿Quiénes son estos pertenecientes a esta muchedumbre? Antes aparecen agrupados según las 12 tribus de Israel. Más bien tenemos que pensar que esos 144.000 representan esa gran multitud de todos los que por el bautismo se fueron incorporando a Cristo. El número simboliza la totalidad del pueblo de Dios que milita en la tierra. Y al final de los tiempos, esta multitud representa la visión ampliada de Juan, que contempla en el cielo una celebración grandiosa, triunfal, de toda la Iglesia. Una muchedumbre de todas las naciones, pueblos, razas, lenguas, que se reúne para alabar a Dios. Están unidos a los ángeles, a los ancianos, a todo el universo, y proclaman su victoria, esta victoria simbolizada por la túnica blanca, por la palma en la mano, obtenida gracias a la sangre del Cordero, el Cordero que es su pastor, porque se unieron a su pasión. Ahora lo glorifican y gozan de los dones anunciados antes en las cartas a las iglesias. Dones que van a ser detallados con más precisión en la descripción de la Nueva Jerusalén. Queda señalada esta vez, con términos del Antiguo Testamento, esa paradoja que envuelve constantemente la vida del cristiano. La tribulación que introduce en la vida eterna junto a Dios. Sangre que blanquea los vestidos. Cordero que pastorea y que conduce a las fuentes de agua viva. En esta visión se anticipa esa sociedad deseada y se revela, fíjate, uno de los aspectos fundamentales de todo el libro. El vidente ve una muchedumbre que es heterogénea, que es de todas las razas, pueblos, lenguas, una comunidad enriquecida con todas las diferencias, pero íntimamente unida con la participación en una misma victoria. No son unos pocos de un pequeño pueblo, son una multitud innumerable de todos los pueblos. Todos llevan su túnica blanca, que es un vestido de fiesta para celebrar juntos las bodas del Cordero. En las manos cada uno tiene una palma, que forma como una especie de bosque de aclamaciones. Todos han pasado por la gran tribulación. Y el vidente, que se comporta como un espectador asombrado, recibe una información precisa sobre el significado de lo que está viendo. El que le informa es uno de los ancianos que están ante el trono de Dios. Le dice que esta muchedumbre ha sido salvada por el Cordero y por el pastor de la vida, que es Cristo. Pero esta salvación no les ahorró las penas de la gran tribulación.
esta visión del Apocalipsis, intercalada entre otras visiones referentes a la persecución, a los tiempos difíciles de entonces, interpreta justamente el profundo sentido de la historia en la que todo contribuye para el bien de los que se salvan. En la medida en que la vida cristiana comporta siempre una lucha, el mensaje de este libro, escrito para resistir con esperanza en los tiempos de Nerón, es válido para todos. Todas nuestras utopías acerca de la mejor sociedad o del mundo mejor, todas nuestras utopías de felicidad, de fraternidad, de paz, están localizadas ahora en Cristo, en quien y por quien ha comenzado ya el futuro. La esperanza que todo esto despierta en el corazón de los discípulos no es una esperanza para estar a la espera con los brazos cruzados hasta que el Señor vuelva, y tampoco es una evasión. Es resistencia, es coraje, es paciencia, en el más serio de los sentidos, muy lejos de ser la raíz del conformismo. Esta esperanza es el fundamento válido, es el móvil de una crítica de todo lo que nos detiene, o de todo lo que se detiene como si no hubiera ningún futuro, y cualquier tiempo pasado fuera mejor, porque la salvación está por venir. Lo que vemos en esta visión está por suceder. Y es el Señor el que nos lleva hacia esto. Él nos pastorea y nos lleva hacia estas tierras, hacia este cielo en el que no nos va a faltar nada. Te invito a que medites en esto escuchando este canto de Danilo Montero, El Señor es mi pastor. Toma nuestras vidas, oh Señor. Acércate a nosotros, oh Señor. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. El Señor es mi pastor. En pastos delicados Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. El Señor es mi pastor. En pastos delicados Él me hará descansar. Junto a
pastor, amado Señor. Te invito ahora a que escuches un evangelio tomado del Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículos 27 al 30, en el que Jesús se nos presenta como ese buen pastor que da la vida por los hombres, por sus ovejas. Escucha lo que dice el Evangelio. Jesús dijo: mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna, ellas no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las ha dado, es superior a todos, y nadie puede arrebatar nada de las manos de mi Padre. El Padre y yo somos una sola cosa. Siempre se ha considerado este domingo como el domingo del buen pastor, justamente a causa del evangelio que acabamos de escuchar, que habla de las ovejas, y retoma el comienzo, Juan 10, 1-10. El texto del Apocalipsis, que se leyó como segunda lectura, también apunta a este simbolismo. Está situado en el marco de la fiesta de la dedicación del Templo de Jerusalén. Le acosan a preguntas sobre si es verdaderamente el Mesías, y Jesús aparentemente no quiere contestar a esta pregunta intencionada, pero en realidad no desvía la cuestión, sino que les habla con un lenguaje más vivo, más radical, en consonancia con la forma de entender el mesianismo que él tiene, en una clave muy distinta que los judíos. No viene para ser un personaje nacionalista. Él ha venido para ser aquel que sabe bien la necesidad que tienen los hombres de vida, y de vida verdadera, y de una forma nueva de comprender a Dios, y por esto va a dar la vida. Los judíos nunca esperaron un Mesías que sufriera, que fuera capaz de dar la vida como Jesús se empeña en hacer. El Evangelio de Juan, por lo tanto, pretende desmontar una concepción equivocada del Mesías y nos descubre esa opción radical que tomó Jesús. El verdadero Mesías es el que sabe dar la vida por las ovejas, o sea, por el pueblo. Esta polémica, por lo tanto, de Jesús con los judíos revela el sentido ejemplar global del buen pastor, símbolo de la gracia, del juicio, ese juicio que se opera en el seno de su pueblo, y la altura desde la que Juan nos presenta a Jesús, uno con el Padre, es una provocación teológica, sin ninguna duda, pero también es una realidad incuestionable. Tenemos que reconocer que el Jesús histórico no habló así, de la forma que lo hace San Juan. Ni siquiera hablaba de sí mismo, hablaba siempre de Dios, del reino de Dios. Pero el Evangelio de Juan tiene otro tono, menos histórico, aunque más teológico. No entramos en la cuestión de la conciencia personal de Jesús, no es el caso. Decir que el Padre y yo somos uno es una altísima cristología. Pero lo verdadero es que Jesús nos reveló al verdadero Dios. Y esto es lo que están discutiendo sus adversarios. Es un escándalo, porque toda la vida de Jesús es un juicio contra los que pensaban que el mismo Dios tenía que ajustarse a su dogmática. Y por lo tanto, lo que decide de un modo definitivo el sentido de este Evangelio es esa actitud que tenemos ante la verdad que Jesús nos está proponiendo. Quien se encuentra de verdad con Jesús, se encuentra con Dios. Esto es lo que nos quiere decir. Si Él escucha nuestras súplicas, Dios hace lo mismo. Si Él da la vida por nosotros, eso es lo que hace Dios por nosotros. No estamos ante una ficción teológica con estas palabras de Jesús.
Estamos ante un Jesús que es el dador de vida. El verdadero pastor conoce a sus ovejas, y las ovejas lo escuchan y lo siguen. Qué imagen tan linda para expresar las relaciones de Dios con su pueblo. Esas relaciones que ahora Jesús está reivindicando. El pastor bueno. Es el mismo Dios el que está hablando con un lenguaje parabólico. Es el lenguaje de la acción, mostrando en Jesús esa querencia inagotable por el hombre, esa especie de complicidad en la aventura humana. Está desvelando con esta connivencia amorosa justamente su auténtica identidad mesiánica. Escucha y seguimiento, dos actitudes que definen en el pueblo de Dios la acogida de aquel sígueme del Señor a Pedro, que escuchamos el domingo pasado, que certifican, que revalidan la autenticidad de la fe en el pastor. Jesús no es un extraño para los suyos, porque comparte su vida, porque confían en Él. Para los incrédulos, no tiene otras palabras que las de su testimonio tan veraz. Si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Y Jesús dice, yo les doy la vida eterna. El que se compadeció de nuestras flaquezas, aceptando incluso la muerte en la cruz, no es otro que el gran pastor resucitado por Dios, convertido en causa de salvación eterna para cuantos creen en Él, como dice la carta a los Hebreos en 5:9. Pero no resulta nada fácil creer en esa oferta de vida de un crucificado, aunque haya dado la vida por sus ovejas. ¿No comentaban los propios familiares de Jesús que estaba loco, que estaba fuera de sus cabales? Marcos 3:21. ¿Hasta cuándo nos vas a tener en vilo? Este es el reclamo que le hacen los contemporáneos. Decinos claramente quién sos. Y lo mismo ocurre en nuestros días. Al hombre mundano le cuesta mucho captar las cosas del Espíritu de Dios, porque para él carecen de sentido, no puede entenderlas. Está acostumbrado a caminar con la mirada a ras de tierra, bajo ese horizonte tan angosto, el horizonte de su propia miopía, de sus preocupaciones inmediatas. ¿Cómo discernir? ¿Cómo abrazar esos caminos insondables de Dios que conducen a la vida eterna? Aunque resulte atractiva, aunque resulte fascinante la promesa del pastor a sus seguidores, no perecerán jamás, nadie los arrebatará de mi mano. ¿No será demasiado utópico todo esto? ¿No será demasiado irrealizable? ¿Cómo creer de verdad? ¿Cómo arriesgarse a seguir sus pasos? Jesús dice, yo y el Padre somos uno. Él actúa en nombre de Dios, porque su vida está sustentada en Dios. Y esa es la razón última, la razón definitiva para creer en Él y para seguirlo. Sus palabras denotan convicción, consistencia. Sus obras remiten al misterio unitario de comunión con su Padre Dios. Es ahí donde encuentran su fortaleza. No hay lugar para el temor, porque nadie puede arrebatarle lo que el Padre le confió. Están todos en sus manos, bajo su protección, bajo su dependencia. Y justamente es esta unidad de poder y de acción entre el Padre y el Hijo la que prescribe, a su vez, las relaciones entre el Hijo y los hombres, las relaciones entre el pastor y el rebaño. De aquí, la oración de Jesús al Padre: Padre, que sean uno, como nosotros somos uno.
Lo que Jesús es con el Padre quiere que seamos nosotros con Él. Y Él sabe que la unidad comunicada a los creyentes constituye la mejor defensa del rebaño contra los lobos rapaces. Sin unidad, las ovejas están a merced de los lobos. Resuena de nuevo el Evangelio del domingo pasado. Aunque la red está llena de peces, y este es el símbolo de la diversidad y de la universalidad de la comunidad cristiana, no se rompe. Es la imagen que mejor condensa la primera y la más importante misión de todo pastor: atraer a todos en Cristo Jesús sin que se disgregue el rebaño. Te invito a que medites en todo esto escuchando este tema musical de Jenny Celaya, El Buen Pastor. Su redil él dejó para buscarme allí donde yo me había perdido. 99 le dejó para encontrarme a mí, hundida en el abismo. Pudo haberme dejado allí a morir en aquel terrible lugar. El buen pastor a su redil me llevó. Tú podías notar en mi rostro el llorar, que perdí toda la esperanza de volver al redil de donde yo salí, al verme yo descarriada. Y él su mano extendió y en mis ojos miró, y el temor de mi vida se fue. El buen pastor a su redil me llevó. No, él nunca me dejó sola. Él me dio la oportunidad de empezar otra vez. Él me llevó a sus pastos más verdes a comer, y allí él me enseñó la puerta abierta, y en sus ojos miré el retrato de amor, el amor por una oveja perdida. Y allí él me tocó y a mi vida él habló. El pastor su redil él dejó, y allí él me abrazó y él me consoló. El pastor su redil él dejó. El pastor su redil él dejó.